8 de la mañana con 30 minutos exactos para adentrarnos ya en el análisis de la actualidad junto a Cristóbal Uneus, director de Data Science and Holster, que está con nosotros aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy buenos días, Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudio de la Sociedad, el IES, también nos acompaña. ¿Cómo estás, Claudio? Buenos días. ¿Qué nota le ponen al gobierno? Esa pregunta la hizo Cadem y la nota fue roja, un 3,6. A nivel personal, los chilenos se pusieron un 4,4. Es decir, sus vidas ahí debe morir saltando, diríamos, en términos bien coloquiales. ¿Cuál es la nota que le ponen desde el punto de vista de la ejecución que tuvo el gobierno durante este año? Cristóbal, comienzo contigo. A ver, yo le pongo un 4. Raspando, entonces. Raspando. Yo creo que este año fue de dulce y de agraz para el gobierno. Por un lado, aprobó un montón de cosas en seguridad con los votos de la oposición, ¿no es cierto? Y ese es un paso, yo creo que en la dirección correcta. Yo creo que le han hecho demasiado bombo a la cantidad de leyes, pero ahí hay un esfuerzo... Al número, cuando dicen aprobamos 60 claro, leyes. Cuando dicen yo eso, creo ¿no? que ahí hay un esfuerzo genuino importante que hicieron tanto el Congreso con el Ejecutivo y de agraz porque la economía está mal, ¿no es cierto? Impuesto Interno se equivocó en 4.000 millones de dólares en los ingresos y eso yo creo que tuvo consecuencias este año, va a tener consecuencias el próximo año. Y lo otro, el caso Monsalve. El caso Monsalve dejó al gobierno muy mal parado, mostró una faceta que no sabíamos y por lo tanto eso fue un golpe duro para el gobierno y va a ser parte de la imagen con que nos vamos a quedar del presidente Boric, que se puso en un lugar que no debería haber estado. Oye, tú mencionaste algo que quedó como bien en segundo plano. Nunca nos detuvimos mucho como Chile en general. En el caso del presupuesto mal calculado, ahí no hubo... No, fueron los ingresos. En eso. Claro. En ingresos mal calculados. Lo que pasa es que siempre hay fluctuación en las estimaciones, para arriba, para abajo. Esto es algo bien difícil, ¿no es cierto? Sí, tú eres economista, bien lo sabes. Y se equivocan 400 para arriba, para abajo, pero nunca en la magnitud que fue este año. Y eso es algo que va a tener consecuencias por varios años más, porque si los ingresos son menores, vaya a tener que ajustar los gastos hacia abajo. Y eso en la situación económica que estamos es doblemente perjudicial. Lo del retorno de capitales tampoco se dio. Claro. Ahora, ojo, ahí también han habido antes, para la reforma Bachelet, ¿no es cierto? Cuando dijeron vamos al impuesto a las plataformas digitales, dijeron que iban a recaudar 50 millones y recaudaron 200 millones el primer año. Entonces, a veces para arriba, a veces para abajo. Aquí tuvo la mala suerte que después de los ingresos esto también fue para abajo, entonces va a afectar el déficit. Claudio Alvarado, tú un 4 le pone Cristóbal Uneus. ¿Andas por ahí con la nota? Un poco menos, la verdad, pero por los mismos motivos que dice Cristóbal, o sea, las razones para acercarme más a la nota que aparecía en Cadem, por poner algún parámetro, ¿cierto? Es que, por un lado está lo que recién recordaba Cristóbal y que yo coincido contigo en que se ha subrayado poco, o sea, esto de los problemas de estimación de la DIPRES, dada la magnitud que menciona Cristóbal, me parece que no es algo trivial, pero luego se suma a la situación en general de estancamiento de la cual el gobierno no ha logrado salir, y después los episodios problemáticos, dentro de los cuales el que más sobresale, por supuesto, el caso Monsalve. Hay que recordar que el caso Monsalve... por un lado, golpeó en la línea de flotación, más aún fue un misil en la línea de flotación de un gobierno autoproclamado como feminista. Volvió a mostrar cuán desafortunada era esta soberbia con la que llegó la nueva izquierda a la moneda, esta idea de la nueva escala de valor y todo eso que se decía en su minuto y que ya había envejecido mal antes del caso Monsalve. Aquí termina de hundirse esa narrativa. Y además, en esas ironías crueles del destino, hay que recordar que la extravagante conferencia de prensa que ofreció el presidente Boric luego del caso Monsalve fue el 18 de octubre de este año, o sea, 5 años del estallido social, una fecha que ya venía complicando al gobierno, además termina coincidiendo con esa conferencia de prensa que de algún modo engloba los problemas que tuvo el manejo presidencial de la situación, así que coincidiendo con Cristóbal en las luces y las sombras, mi nota sería menor, digamos. Después de eso, lleva más de 70 días el presidente sin responder preguntas de la prensa. Sí, quiero agregar algo más, porque hacemos la evaluación del gobierno, pero yo creo que es importante hacer la evaluación un poco más general. Porque de la para escena mí, política, dices tú. Claro, y de las instituciones, porque para mí, lejos, lo más grave de este año que termina fue el caso Audio. ¿No es cierto? El caso Audio mostró lo que muchos creíamos, ¿no es cierto? Que aquí hay instituciones que si tú tienes los contactos, tienes un tipo de trato, y si tú no tienes los contactos, tienes otro tipo de trato.
Entonces lo que reveló respecto al funcionamiento del Poder Judicial, lo que podían hacer los fiscales, cómo influenciaban los ministros, yo creo que reflejó lo peor de nuestra democracia y le puso de alguna manera una fisura bastante grave. Hemos hablado aquí anteriormente sobre el estallido, ¿no es cierto?, y la violencia, que es inaceptable, pero las causas que llevaron al estallido, ¿no es cierto?, son de alguna manera consistentes con el enojo con la sociedad, que el caso Audio mostró que hay razones, siguen habiendo razones muy profundas para este enojo, que hay como dos Chiles, el Chile con los que tienen plata y el Chile y el resto. Pero no ¿será que fue una constatación de algo que siempre supimos? Lo digo porque el que hay un Chile para los que tienen el pituto, para los que no lo tienen, probablemente una sensación ambiente que tenemos hace décadas los chilenos, sí, ¿no? Pero al menos yo no tenía en el radar que iba también el Poder Judicial. Claro, esto es una constatación del hecho, me refiero, porque tú lo habías escuchado a nivel de Poder Judicial, para entrar a un colegio, para conseguir una atención médica, para todo tú sabías que había un cierto grupo, con esa magnitud, no sé cómo lo ves tú, Claudio. No, yo coincido con Cristóbal plenamente, la verdad, o sea, una cosa es que desde hace muchos años haya en ciertos segmentos relevantes de la población una sensación de inequidad de trato, de abuso. Se habían conocido escándalos públicos y privados, claro. pero nada de eso me parece que aventurado. Yo al menos no lo veía venir. El tipo de escándalo por la magnitud, por lo grave de la situación, por las personas involucradas. O sea, hay que recordar que este año hay magistrados de la Corte Suprema que dejaron de ser tales, digamos, que fueron destituidos. Dos ministros de la Corte Suprema. Por razones distintas en todo caso, pero que de algún modo revela lo que dice Cristóbal, y es que a nivel institucional el panorama es sumamente complicado y que por lo mismo debiera reforzar al sistema político, debiera servir como incentivo para enfrentar las situaciones e ir resolviéndolas, porque el problema me parece a mí, o sea, uno de los problemas con todo lo que estamos hablando es que se van acumulando crisis una tras otra, sí. Y esa sensación de estancamiento, de falta de resolución de problemas, de ineficacia para enfrentar estas dificultades, solo aumenta la distancia entre la política y la ciudadanía, de modo tal que lo que uno esperaría es con un sistema político y con dirigentes políticos con altura de mira, es que todo lo que ha ocurrido sirviera para decir, bueno, vamos cerrando aquello que podemos cerrar, ¿cierto? Será la reforma de pensiones, será la reforma del sistema político, pero ir avanzando y no quedarnos con esta sensación, como decíamos, de que los problemas se van acumulando uno tras otro y solamente se suman las dificultades. Te deja como una sensación, Cristóbal Muñoz, de crisis institucional, ¿no? Que no sé cuál se salva de este año, ¿no? Yo lo veo como que hay un problema de capital humano en estas instituciones. Pienso en lo de la PDI y el tótem del aeropuerto. Esa cuestión no es rocket science, lo hicieron mal porque no se preocuparon de los detalles. Las filtraciones del Ministerio Público, lo que hablábamos de impuesto interno. Hay problemas de capital humano en las instituciones que han hecho que esto esté decayendo, ¿no es cierto? Y como dice Claudio, las crisis se acumulan. Entonces me da la sensación como que estuviéramos jugando a la defensiva, tratando de evitar que las pelotas entren al arco en vez de estar jugando a la ofensiva para tratar de cambiar las cosas. Un poco quizás lo que dice Claudio, que hay que tener una reforma previsional, algo que nos mueva hacia adelante, porque estamos aquí solo recibiendo disparos al arco y te vas decepcionando de cada institución, de cada persona, y ya, no sé, cada día hay otra noticia que te sorprende y que te decepciona más. Te deja esa misma sensación, Claudio, ¿no? Claro, y el problema es que aquí no está en juego algo menor, digamos. O sea, cuando surgen las preguntas que cada cierto tiempo vuelven por estos mismos motivos, en orden a la deslegitimación de nuestras instituciones, la falta de legitimidad del sistema político, bueno, no es de extrañar, ¿cierto? Si es que por un lado se van conociendo escándalos de la índole que hemos comentado cada cierto tiempo, y además el sistema no da resultado, fallan las dos fuentes de legitimidad principales que uno esperaría que el sistema sea capaz de mostrar, que es eficacia y, por otro lado, una cierta decencia pública, una determinada transmisión de virtudes básicas. Bueno, en ambas cosas estamos mal, y eso, insisto, debería servir como una campana de alerta, como un llamado para la dirigencia política a resolver aquello que sea posible. Y eso me parece que tiene que ver en parte con acciones, por supuesto, pero también con discursos acorde al país en el que vivimos. Incluso los propios logros a veces se empantanan a consecuencia de una narrativa inadecuada. Pienso en la agenda legislativa que se comentábamos al principio, a la que hacía alusión Cristóbal. Es verdad que el gobierno ha tenido logros legislativos relevantes. Yo creo que eso es verdad, especialmente en materia de seguridad. Y si bien
nuestros problemas no se van a arreglar solo por nuevas leyes. Algunas leyes tienen resultados e incidencias bien virtuosas. La semana pasada circulaba una noticia, por ejemplo, de cómo después de que entró en vigencia la nueva ley de usurpaciones, la situación ha mejorado mucho en el sur. Mucho. Sí, o sea, hay casos en los cuales las leyes efectivamente ayudan a un sistema más eficaz. Por tanto, los logros legislativos en materia de seguridad uno diría una buena noticia. Pero claro, el gobierno al mismo tiempo suele, cada 1, 2, 3 semanas, criticar a la oposición por su obstruccionismo legislativo, siendo que esas leyes no serían aprobadas si no fuera por votos de la oposición. Entonces yo creo que también tenemos un problema narrativo sobre los hechos objetivos que también el sistema político debiera procesar mejor, creo yo. Usted escucha a Cristóbal Uneus, director de Data Science en Hoster, y Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudio de la Sociedad del IES. Otra de las cosas que más resaltaban las personas, al menos consultadas por CADEM, lo que más les preocupa por lejos es la delincuencia. Y lo que más ellos creen que va a ser peor el próximo año es la delincuencia. Y lo que más creen después de eso es la migración irregular. Son los dos hechos que más les preocupan, más allá de las esperanzas que tienen, que las esperanzas son que mejore la salud, que está en una crisis, tampoco la mencionamos aquí, la crisis de la salud pública, y tener una casa, que también es otro problema, una crisis de la vivienda, no hay cómo acceder a ella. ¿Cómo ves el tema de la seguridad? Muchos dicen, sin seguridad no puede haber nada, no hay inversión, no hay progreso, la gente no sale a la calle. Es más, algunos decían, incluso algunos alcaldes, que no habían hecho shows pirotécnicos porque la gente no tiene ya la motivación de ir a lugares públicos masivos por el temor a lo que le puede pasar algo, y por eso que muchos de ellos ya no se hacen. ¿Cómo ves tú el tema de la delincuencia, el narcotráfico, la migración irregular como potencial de amenaza, Cristóbal Uneus? A ver, la delincuencia es un tema complejo, ¿no es cierto? Porque como hablábamos recién, el gobierno ha aprobado un montón de leyes, algunas han tenido algunos efectos puntuales, ¿no es cierto? Pero las noticias, los homicidios, los fines de semana... 10 homicidios este fin de semana en la región metropolitana, y se reconoce que el plan CADE sin violencia en Santiago no ha funcionado. No lo dijo el gobernador, el delegado presidencial, Gonzalo Durán, hace 3 días. Claro, entonces yo creo que eso también es la sensación que yo creo que la encuesta está capturando, ¿no es cierto? Que los homicidios, que es lo que uno ve mucho en las noticias, ¿no es cierto?, está capturando la sensación de que esta cosa va de mal en peor, y ahí el desafío que tiene el gobierno es ver cómo da vuelta esa más que la cifra, y también la sensación, porque yo creo que aquí... se trata de percepciones, claro, aquí las percepciones son muy importantes, sobre todo en un año electoral donde estos temas son más fáciles y están más en el ADN de la derecha. Entonces yo creo que ahí el gobierno tiene un doble desafío. Y respecto a las migraciones, bueno, es algo bastante complejo, y ya estamos viendo que en otras partes del mundo también es un temazo, y yo creo que va a ser parte central de lo que va a ser la campaña presidencial el próximo año. Claudio Alvarado, no ha funcionado al menos el plan CADE sin violencia aquí en la región metropolitana, lo reconoce la autoridad, 10 homicidios, mucho uso de armas de fuego, un homicidio anoche doble, un ajuste de cuenta parece en San Bernardo, una casa baleada, y esas cosas probablemente son las que más impactan cuando hay armas de fuego, armas blancas de por medio. ¿Cómo lees tú el momento? A ver, me parece que las cifras que hemos conocido, especialmente en la región metropolitana, sumadas a los hechos que se van acumulando, como los últimos homicidios que tú mencionas, lo único que confirman es que el gobierno, y en general cualquier político, está condenado al fracaso, creo yo, si es que toma como bandera, como cruzada, combatir la percepción. Porque la percepción no es infundada. Y me parece que uno de los problemas que tuvo el gobierno es que se demoró varios meses, diría yo, en asumir eso. Hubo de manera zigzagueante en su minuto una cierta retórica o estrategia de querer combatir la percepción. Y yo creo eso, que... como los medios son los que... Claro, el cherry picking y todas esas cosas que se dijeron en su minuto, que no, yo insisto, me parece que no tienen ni un destino. Primero porque hay números que muestran que a nivel de delitos graves, especialmente en la región metropolitana, aquí nadie está inventando ni exagerando. Y por otro lado, porque como los homicidios se siguen acumulando, la percepción solo se va a agudizar. Entonces yo creo que en esto y en otros temas hay que tomarse la percepción ciudadana muy en serio y atreverse también a dar malas noticias, que es algo que le cuesta mucho a los dirigentes políticos. Pero aquí hay que decir lo obvio, en vez de combatir la percepción que es muy fundada y es muy real, hay que decir, esto va a ser largo, lento, difícil, porque ninguno de estos problemas se va a solucionar de un día para otro, y al mismo tiempo
también me parece que son el tipo de agendas que solo pueden avanzar en la medida que hay algo así como una actitud de Estado, una actitud que sea capaz de convocar pactos transversales. Estaba leyendo hoy día el diario poquito antes de entrar al programa, y resulta que hay leyes relevantes en la materia que nuevamente no van a solucionar todo, pero son uno de los ingredientes que son significativos al respecto. Leyes relevantes, digo, que siguen empantanadas en el Congreso. ¿Se acuerdan que en su momento discutimos mucho de las reglas del uso de la fuerza luego del asesinato de los 3 carabineros? Bueno, ahí están en el Congreso todavía. Entonces, tampoco es claro que haya existido toda la prioridad y todo el esfuerzo para, de manera transversal, sacar aquellas leyes que nos pueden ayudar en la materia. Y yo creo que entre esa demora legislativa, sumado a esta estrategia a ratos erráticos, zigzagueantes, de querer combatir la percepción ciudadana, se pierde mucho tiempo. Y es mejor ser sincero, decir que esto se va a demorar y avanzar ahí donde se puede. Cristóbal Uneus, seguridad, ¿no es una percepción o es la cifra? Tú decías la percepción. No, yo creo que hay cifras que justifican la percepción. Claro. Y el desafío es cómo hacerse cargo de ambos, yo creo. ¿No? Yo creo que el gobierno no puede ignorar la percepción, porque la percepción es la que va a llevar al comportamiento electoral, ¿no es cierto? Yo creo que estos dos temas van a ser ejes centrales de la campaña del próximo año, las propuestas, los desafíos. El gobierno obviamente va a decir, aprobó no sé cuántas leyes, que le cambió la cara a la seguridad. Entonces va a ser un año en ese sentido bien dinámico. Oye, y a nivel de bloques políticos, escuchaba ayer a Patricio Fernández, estaba en CNN, y decía, la izquierda no sabe, él todavía no logra interpretar lo que quiere, su mensaje. Más allá que la derecha tampoco, se dice que le falta una propuesta clara de lo que quiere hacer. Se la ha criticado en el entorno de Evelyn Matei, que es lo que quiere hacer, más allá de estar bastante bien en la encuesta. La última Pulso marcó 29 puntos, que no es nada despreciable tener ese porcentaje a esta altura del año, y le siguen con 11,7 José Antonio Kast, después cae Michelle Bachelet, que ya no va a candidata, y todavía aparece con menos un 2,7. ¿Cómo ven eso a nivel de bloques en los comportamientos, que parece que también está dentro de las tareas pendientes, que le falta propuesta a Claudio Alvarado? Sí, efectivamente todavía falta delinear propuestas, ejes narrativos, prioridades claras, pero es verdad que los bloques políticos están en situaciones distintas, me parece a mí. Si uno mira la oposición tiene a su favor circunstancias extremadamente positivas, extremadamente favorables, digamos, valga la redundancia. Por un lado, viene de una elección reciente que, si uno mira los distintos componentes, fue muy positiva para la oposición. La oposición, lo hemos comentado acá, ¿cierto? La oposición triunfó en cantidad de alcaldes electos y en el total de votos de alcalde. Lo mismo ocurre en concejales y en core, y en los gobernadores, que fue la única elección en la cual no triunfó en candidatos electos. De todos modos, experimentó un avance muy grande en comparación con el 2021, y además ganó en total de voto a nivel nacional, de modo tal que, por un lado, la oposición viene con la olita, por así decir, de ese avance territorial. Luego tiene la candidata mejor aspectada, indudablemente, eso no asegura nada, pero es un dato. Y además, tal como decía Cristóbal recién, los temas que hoy día más inquietan a la ciudadanía, que la angustian en rigor, son temas que son favorables para el discurso de la derecha en general en Chile, pero además de quien sea oposición al gobierno de turno. ¿Tuve una propuesta articulada de la derecha respecto a esos temas que tú mencionas? Lo que digo es que, por todas estas circunstancias, la oposición tiene puesto todo en bandeja para articular esa propuesta que hace falta todavía, que no se conoce a claridad, a cabalidad, pero me parece que está todo servido. En cambio, en el caso del oficialismo, yo lo veo un poco la inversa. O sea, ninguna de estas circunstancias le juega a su favor, pero además tampoco es claro que uno vea un proyecto de continuidad fácil de la actual alianza de gobierno, porque lo que se observa más bien permanentemente son tensiones entre el socialismo democrático y el resto de los componentes del gobierno. Así que yo creo que el oficialismo está mucho más complicado, y eso, y con esto cierro el punto, quizás debiera servir como incentivo, como oportunidad para que el oficialismo se haga la pregunta difícil, que es cómo quiere seguir para adelante, digamos. Porque el oficialismo, pero lo último que digo, ya cometió un error cuando en circunstancias adversas electoralmente se la jugó por Alejandro Guillén en desmedro de Ricardo Lagos. Entonces la pregunta, ¿se va a volver a hacer lo mismo o se va a hacer algo un poco distinto? Cristóbal Uneus. A ver, yo creo que el año para la oposición o para la derecha partió mal, ¿no es cierto? Falleció el expresidente Piñera. Fue un golpe. Fue un golpe duro, pero también el vacío que dejó él
fue ocupado por otros, ¿no es cierto? Y lo que yo veo en la derecha, ¿no es cierto?, es que la derecha de alguna manera es más de derecha sin Piñera. Piñera de alguna manera corría a la derecha. ¿Tendía la moderación, dices tú? Hacia el centro, ¿no es cierto? El piñerismo, que es una pregunta que se hizo, si es que había o no piñerismo. Claro. Y por lo tanto, entonces la derecha volvió a ser, o es la derecha que uno lee en la historia, ¿no es cierto? Piñera la corrió hacia el centro y vemos que la derecha ha tenido un muy buen año, ¿no es cierto? Tuvo las elecciones municipales, como dice Claudio, está actuando unido en la aprobación de muchas de las leyes. A mí me ha tocado verlo muy de cerca en pensiones, ¿no es cierto? Tiene una voz muy común en permisiología. Entonces la derecha de alguna manera en este año se ha ido afiatando el trabajo en equipo, y yo creo que eso lo aspecta muy bien para el próximo año. ¿Derecha a quién te refieres? A Chile Vamos, ¿no? Yo me refiero a Chile Vamos, quizás meto un poco Kaiser, porque Kaiser dice que va a estar en la primaria de Chile Vamos, dejó fuera a Republicano, ¿no es cierto? La derecha tiene la posibilidad de llegar a la moneda, tener la Cámara de Diputados y el Senado, y depende solo de ellos. No depende del frente. O sea, llevarse los tres. Pero depende solo de ellos, de su capacidad de ponerse de acuerdo a la gobernabilidad y llegar a un pacto. No depende de que al otro candidato le vaya mal. Yo creo que le pone un montón de peso y responsabilidad, y ahí es donde yo veo que la candidata Matei, no sé si se está dando cuenta de la oportunidad que tiene. ¿Y deberá hacerlo tan pronto o ya no sé si este es el momento. Probablemente hay que esperar hasta marzo, porque si no la campaña va a ser muy larga, el desgaste. Muy larga, pero no se ven pinceladas para que en marzo ya estemos camino a esa estrategia. No tengo claro cuando dice de ponerse de acuerdo, si es Chile Vamos más demócrata y amarillo, o también sumas a republicano. Y también la pregunta es para Claudio. No, puede ser que haya demócrata y amarillo. No le doy mucha importancia, no son electoralmente, no son muy altos. No son muy importantes. Yo creo que aquí la tensión con republicano va a ser relevante. No creo que hagan primaria junta. Es posible que hagan un pacto por omisión para el Congreso, pero eso ya es algo que vamos a ver el 2025. Claudio Alvarado, ¿cómo ves esa relación Chile Vamos republicano? O sea, obviamente experimenta tensiones, pero justamente por los motivos que dice Cristóbal, porque la oposición en su conjunto tiene una oportunidad histórica de ofrecer un proyecto de gobernabilidad al país en un momento en que además lo necesita. Es que yo esperaría que la oposición sea capaz de tomar conciencia, digamos, de esa responsabilidad y de negociar de un modo razonable, y en eso incluye a toda la oposición, o sea, a todos aquellos grupos políticos que son oposición al presidente Boric y su alianza de gobierno, debieran mirar el cuadro y darse cuenta de que a Chile le conviene y a ellos les conviene que exista una negociación razonable en la plantilla parlamentaria, de que se articule de un modo razonable la elección de los candidatos presidenciales. Todo este cuadro que estamos comentando se dificulta mucho si uno tuviera en la papeleta muchos candidatos de oposición. Se dificulta mucho si la negociación parlamentaria no es adecuada. Entonces, claro, será pactos por omisión en algunos casos, será primaria en otro, pero lo que la oposición no puede hacer, creo yo, es perder esta oportunidad por decisión propia. Cristóbal comentaba el fallecimiento del expresidente Piñera. En su última entrevista, antes de fallecer, el expresidente Piñera ponía el acento en esto mismo, en su anhelo de una gran coalición que abarcara amarillo y demócrata republicano. Y la coalición no va a existir, pero que al menos exista un grado mínimo de acuerdo, de negociación, de diálogo, de estrategia, porque de lo contrario, esa oportunidad que estamos comentando puede perderse. Ya, 10 segundos, porque ya me pasé. 10 segundos, la idea 2025 de la idea 2025. ¿Cuál? La idea fuerza que tenía en la cabeza Cristóbal. No, el 25 son las elecciones. Eso va a definir el ¿previsional también? Sí, puede ser. Eso va a ser en enero. Ahí vamos a ver qué va a pasar con la previsional. Claudio Alvarado. A propósito de las elecciones, pero yendo un poco más allá también, me parece que el anhelo de los chilenos, de la grandes mayoría, es intentar vivir seguro en las distintas dimensiones de su vida. Y probablemente el proyecto político que sea capaz de encarnar eso es el que tiene más probabilidades de éxito. Muy bien, usted lo ha escuchado, Cristóbal Uneus, Claudio Alvarado, le agradecemos como ha sido todo el año 2024 y por supuesto contamos con ustedes para el 2025, seguir aquí en este panel con su análisis cada lunes. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Richard. Buena celebración. Chao. Son las 8:54.